Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Para entender qué es el análisis crítico del discurso, lo primero que tenemos que entender es que una de las premisas marxistas es que toda relación es una relación desigual de poder. Esto va a ser nuestra base. En la medida en que nosotros podemos entender que la sociedad entera y todas las relaciones están construidas de manera desigual, vamos a entender que hay una clase dominante que quiere ejercer el proceso de dominación a las demás clases o a las otras en contraposición. Y esto se aplica a los discursos. Hay muchos discursos sobre infinidad de temas y en cada discurso habrá una posición dominante, alguien que quiere convencerme de algo, alguien que quiere demostrarme que su postura o su forma de entender una realidad es la correcta. Y para hacerlo utiliza estrategias. ¿Qué es entonces el análisis crítico del discurso? Una metodología de investigación que busca develar, descubrir, desentramar esas estructuras que están implícitas en los discursos a través de las cuales alguien está intentando ejercer la dominación sobre alguien. Claro, esos ejercicios de dominación no siempre se entienden como llevar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Por el contrario, gracias a los discursos logramos que la persona, por una parte, acepte la idea y quiera hacerla. No solamente logramos convencerla, sino que la llevamos a la acción, haciéndola creer que es una acción propia. Y esa es la riqueza del discurso, ¿no? El poder que tiene para convencernos. No pensemos en los discursos solo como discursos políticos, como cuando un candidato quiere llegar a una contienda electoral y nos dice un discurso. Los discursos son todo. La vida cotidiana está llena de discursos. Cuando la mamá le dice a la hija cómo vestirse y al hijo cómo vestirse, eso es un discurso. Los discursos están presentes en toda la vida cotidiana porque es el lenguaje, es cómo nos comunicamos. Y en todos estos lenguajes hay formas de dominación. Formas de dominación económica, pensemos en los hogares, quién tiene el dominio del dinero, formas de dominación política. Aquí en política la palabra es muy grande, es una postura ideológica. Hoy en día tenemos posturas ideológicas sobre muchas temáticas. ¿Qué pensamos de la homosexualidad versus la heterosexualidad? ¿Qué pensamos frente a la monogamia versus la poligamia? ¿Qué pensamos frente a los derechos de las comunidades indígenas versus los derechos de las comunidades mayoritarias? Porque todas estas luchas están en contraposición y históricamente han ejercido una dominación de unas sobre otras. Todo el tiempo estamos tomando decisiones políticas, entonces entiéndase la política como una decisión deliberada en el que yo como sujeto social, actor social, tomo una decisión o una postura frente a una temática que es de interés público, que es de interés social. Y en la medida en que yo la defiendo y doy argumentos a favor o en contra, estoy siendo parte de ese discurso. Y lo que busca el análisis crítico del discurso es eso, develar ese discurso, entender quién me está hablando, por qué me está diciendo esto, por de dónde nace su postura, cuál es el contexto histórico y social que lo lleva a tener esa postura, cuál es la ideología dominante allí y cuál es la dominada. Porque si hay una dominante, siempre habrá una relación de un alguien en contra de un otro. ¿Quién es ese otro y cómo se construye al otro? Como el malo, como la víctima o por el contrario como un invasor, etc. El análisis crítico del discurso como teoría tiene varias vertientes. Hay unas vertientes que entienden que o piensan que el discurso es constitutivo, es decir, que el discurso es el que crea la realidad. Y otros discursos en el otro lado opuesto, donde tenemos el materialismo histórico, quizás la teoría crítica y la teoría marxista sean los mayores referentes para esto, donde dicen no, el discurso no crea la realidad, sino que hay una clase dominante que le interesa ejercer su dominación sobre otros y crea discursos, es decir, crea un lenguaje, crea unas formas simbólicas de dominación para poder ejercer su dominación hacia esos otros. Y lo hace con una intención, ¿no? Y ese es el objetivo entonces del análisis del discurso, descubrir cuál es la intención, usted por qué me quiere decir esto, de qué me está tratando de convencer y cómo eso le beneficia. Esas serían entonces unas posturas marxistas o más desde una postura de la ideología y del discurso como un aparato ideológico. Y los análisis críticos del discurso, desde la psicología discursiva, se ubican como en la mitad, ¿no? Como entre, hay que analizar esto de manera dialéctica, los discursos como una construcción social, histórica, en un contexto,
porque obviamente el contexto y el lugar no es lo mismo hablar, por ejemplo, de racismo en América Latina, donde hay tanto mestizaje, que hablarlo en Estados Unidos. Cada contexto histórico y social trae un devenir que hace que las cosas se traten o se manejen de manera distinta. Entonces hay una relación dialéctica porque como sujetos construimos de manera interactiva los discursos y esos discursos circulan en la sociedad. Pero también hay unas clases dominantes que intentan dominarnos y de eso somos bastante conscientes porque sabemos quiénes son los dueños de los medios masivos de comunicación y en algunos países sabemos que son las grandes empresas o los grandes monopolios. Entonces aquí hay un punto de encuentro y entendemos que el análisis crítico del discurso pues es una metodología de investigación que nos va a ayudar a descubrir tanto cómo se compone ese discurso, cuáles son sus elementos simbólicos, como cuáles son las estrategias discursivas de esos quienes ejercen la dominación. Y ese quienes ejercen la dominación no necesariamente es, insisto, una figura política o el dueño de una gran empresa. Ese quienes ejercen la dominación somos nosotros mismos como ciudadanos, porque somos nosotros los que creamos los discursos, los creemos y los queremos reproducir e imponer sobre otros, ¿no? Desde los análisis críticos del discurso, Teun Van Dijk es uno de los autores más referenciados y él nos dice que el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica que estudia el abuso del poder social, el dominio, la desigualdad y cómo estos son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en un contexto social y político. Por supuesto, si hay más investigaciones en el ámbito político porque es más fácil tomar los discursos de un político y analizarlos, pero en el contexto social también hay muchas formas de resistencia o de dominación de esos discursos. Y también por eso se hacen muchos estudios de la prensa, cómo la prensa ayuda a reproducir o combatir estos discursos. ¿Cuál es la metodología? Paso a paso, ¿qué tengo que hacer, profe? Bueno, lo primero es delimitar el corpus. ¿Qué va a estudiar? Podemos estudiar libros, revistas, documentos. Eso quiere decir que hay que delimitar un tiempo y un espacio. A veces ustedes me dicen, voy a estudiar el presidente tal. Y bueno, ¿cuántos años? 4 años, 5 años. ¿Cuáles discursos puntuales? O a veces elegimos un único discurso. Entonces tengamos en cuenta eso. El personaje o el tipo de texto, llámese noticia, artículo de prensa, artículo de opinión. Elijamos un único tipo de texto. Elijamos una única fuente. A veces decimos los artículos de opinión del periódico tal. Listo, ya tenemos un lugar, tenemos un tipo de texto. Ahora nos falta el tiempo. Va a ser 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo voy a recolectar? Depende de la cantidad, ¿no? A veces decimos, bueno, columnas de opinión. Hay una semanal y el periódico se publica, bueno, obviamente durante todo un año, entonces tengo 53 semanas en el año, voy a analizar 53 textos. Piensen siempre en eso, con relación a la cantidad, si tienen la capacidad, si son varias personas, si es un proyecto macro, a veces nos arriesgamos a hacer cosas muy grandes porque tenemos la cantidad de personas necesarias para cubrir esa cantidad de información. Lo siguiente es numerar o codificar los textos porque hay que tener orden, ¿no? A veces tenemos varias noticias de un mismo periódico en el mismo día, entonces tenemos que ponerles un código para no confundirnos. Hay que codificar, hay que ordenar, hay que sistematizar y recolectar la información de manera muy ordenada. Luego determinar la unidad de análisis. Cuando empezamos a hacer el análisis, van a analizar por frases, por párrafos, la noticia completa o en el caso de un discurso presidencial, un discurso puede tener 10, 15, 20 páginas. Voy a analizar el discurso completo, lo voy a dividir por párrafos. A veces, por ejemplo, digo, discurso de paz en el presidente Santos, pero puede que él en un discurso haya hablado de 10 temas distintos. Entonces yo digo, listo, esos 8 o 9 temas que no eran paz no me sirven, solo voy a hablar donde se hable de la paz, o elijo los párrafos que solo hablen de paz. Esa es una manera de delimitar aún más el tema. Luego hacemos las fichas de análisis. Hay muchas fichas en investigaciones previas que les pueden servir, las pueden tomar. Si sienten que no les sirven porque la investigación es muy específica, pueden hacer sus propias fichas. Eso está bien, siempre y cuando, y esto siempre lo recomiendo, hay que validar los instrumentos con expertos. Y finalmente, pues aplicar y obtener resultados. En líneas generales, ¿qué deberían estar buscando ustedes? Primero, tener súper claro su marco teórico. Pero en general, podemos buscar estrategias discursivas. Si se van por la línea de Teun Van Dijk y de la ideología,
y de como tal las estrategias de coerción que utilizan los hablantes, podrían irse a buscar estrategias discursivas en esos textos, es decir, todos los recursos que utiliza el hablante para convencer al otro de ese objetivo que él tiene. También podemos mirar el contexto, a veces no miramos tanto el contexto, es decir, ¿quién es esa persona? ¿Por qué él me dice esto? Ah, no, es que él es experto en economía, pues claro que va a presentar más argumentos económicos, pero ahí también uno puede hacer estrategias como juego de números, intentar convencer a otro dándole datos y estadísticas que demuestran que mi punto es el correcto y así sucesivamente. Entonces es importante que miremos eso. ¿Qué quiero mirar? Quiero mirar el contexto, quiero mirar solo el texto. El contexto siempre será una pieza clave porque tiene que ver con el contexto del hablante, quién es él, de dónde viene, cuál es su formación, pero también con el contexto político, histórico, social y cultural en el cual se produjo el texto, porque eso me va a permitir entender mejor por qué está diciendo esto en este momento y no otra cosa. Eso me permite terminar de entender el texto como conjunto. Y finalmente, otras cosas que podría analizar en un texto es decir qué quiere el texto, ¿no? Está dando una orden, está haciendo una petición, está dando consejos, advertencias, promesas, compromisos. ¿Qué es lo que busca este hablante con este texto? ¿Convencerme de algo, llevarme a la acción o reforzar una idea? Aquí tengo una frase que me pareció muy interesante de una investigación que leí hace muchos años. La investigación una investigación venezolana, analizaba cómo los obituarios. Ustedes saben que cuando una persona muere se publica en el periódico un mensaje obituario de condolencias a la familia. Y en este caso analizaban el de un rector de una universidad y una esposa de un gran empresario. Era un análisis de contenido y de discurso, ¿no? Miraron el tamaño de las publicaciones, los colores, la ubicación en el periódico, si era página impar o par, porque en el periódico pues tiene mayor valor, si es página impar, si está en la parte superior, bueno, toda una serie de características para concluir que las publicaciones de la esposa del gran empresario, es decir, de una persona de un círculo social con gran cantidad de dinero, eran más grandes, eran a color y estaban mejor ubicadas, pero los mensajes se referían era al esposo, no a la señora que murió, sino que se referían al esposo, excelentísimo señor, doctor, en fin, es decir, el obituario era usado por las personas de su círculo social para congraciarse con él, mientras que en los mensajes del rector eran más pequeños, eran a blanco y negro y estaban peor ubicados en la página de la prensa y se referían únicamente a él, a la persona que había fallecido con sus logros académicos y su trayectoria laboral. Entonces, ellos cierran este texto con esta frase. Es decir, que el discurso realmente nos permite eso, ¿no? Y miren que aquí no se trata de un discurso político, sino de unas personas del común, pero que están utilizando el discurso para mostrar que pertenecen a una clase social, para mostrar que hacen parte de un grupo. Y en ese sentido, el discurso es un ejercicio de poder, porque obviamente el que puede, pues posa, y el que no puede, pues queda aplastado. Esto ha sido todo por hoy, espero que les sea muy útil y nos vemos en una próxima entrega de Metodología de la Investigación.